bienvenidos a la, digamos, a la reposición de nuestra primera clase, de nuestro primer encuentro, pero revisen este material de forma remota y posterior, justo antes de hacer la actividad evaluativa. Bien, permítanme presentarme, soy el ingeniero Betty Bayona, soy su docente, su facilitador en el área de principios administrativos 1, como tal. Vamos a desarrollar 4 módulos a lo largo del periodo académico, como tal, cada uno con un peso porcentual de 25%. En esta primera instancia, como tal, vamos a manejar lo que es la unidad 1 y la unidad 2, que es lo que se refiere a, básicamente es la unidad 1, ¿bien? Lo que se refiere a los fundamentos de la administración, la información más básica, ¿bien? En ese caso, lo primero a mencionar es qué es administración, ¿ok? Básicamente, la administración se le puede entender como una ciencia, también algunos le llaman, algunos autores dicen que es un arte, en el cual nosotros manejamos los recursos de los que disponemos y le damos el mejor uso posible. En ese caso estaríamos hablando de que los recursos a considerar, de acuerdo a la parte administrativa, de acuerdo a la bibliografía que podemos consultar, son 4 recursos financieros, el dinero, recursos materiales, que sería lo que corresponde a materia prima, tal vez equipos, instalaciones y demás, recursos tecnológicos y finalmente los recursos humanos. En mi formación académica, como tal, a nosotros nos enseñaron como ingenieros. Yo voy a hacer una salvedad acá, realmente no soy administradora, yo soy ingeniero, pero dentro del área de la ingeniería, los ingenieros industriales somos los administradores o nos manejamos como administradores dentro de las diferentes ramas o variedades de ingenierías que existen. ¿Ok? Por eso es que hay una cierta similitud entre la formación académica que manejamos. Como tal, debo señalar que el recurso humano se le considera el recurso más importante desde el punto de vista de los ingenieros y por supuesto debería ser así de los administradores. El recurso humano es el considerado fundamental y más importante dentro de las organizaciones, de las empresas. Bien, en ese sentido, vale decir que como tal buscamos siempre lograr los objetivos, buscamos satisfacer necesidades dentro de las empresas y ponemos todo el empeño posible para darle un buen uso a los recursos que anteriormente mencioné. ¿Ok? ¿Qué significa administrar? Básicamente, es como darle a cada cosa su valor, su importancia, decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo debe de hacer y, muy importante, verificar que se esté cumpliendo, que se esté haciendo, ¿bien? Eh, el lunes pasado lo decía, hoy lo ratifico. eh, Nosotros administramos todo el tiempo. Somos administradores en nuestra vida diaria, estamos administrando. Me imagino que ustedes en la mañana hacen, algunos, no todos, hacen desde que se levantan, desde que se despiertan, hacen lo que planificaron la noche anterior o el día anterior. Eso es parte de la administración. De hecho, se le considera que es la primera etapa del proceso administrativo, planificar. Bien. Después de eso se organizan. Ah, bueno, chévere, yo me voy a poner tal ropa, voy a cambiarme, voy a bañarme, voy a hacer orden, tengo que preparar tal vez el desayuno o levantar a mis hermanitos, a mis hijos, todo aquello. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo le dedico a cada cosa? Es lo que llamaríamos organización. Y esa parte, o esa es la segunda etapa del proceso administrativo. Bien. Tercera etapa es la dirección, es cuando yo delego en otras personas o cuando yo mando sobre las personas para que hagan las cosas. Si yo soy la mamá de la casa, pues meto 2 gritos y ya listo, suficiente. Pero en el caso de una empresa, yo no puedo llegar a gritar, sino por el contrario, yo lo que hago es dar órdenes, emitir información, sea de forma directa con la persona, a través de tal vez un correo electrónico, eh, una notificación, cualquier información es lo que nosotros sería asignar tareas, asignar actividades, ¿bien? Y por consiguiente, luego verificamos que se cumple.
se hicieron de acuerdo como lo teníamos planificado, se hizo de la forma correcta, faltó algo, sobró algo, ¿bien? Y estas dos últimas explicaciones que di corresponden a la tercera y cuarta etapa del proceso administrativo, es decir, lo que es la dirección y el control. La administración es algo que es cíclico, rotativo, todo el tiempo se está realizando, se está ejecutando. Bien, si sobre la marcha nos damos cuenta que algo está fallando, procuramos corregir a fin de alcanzar los objetivos. ¿Dónde se aplica la administración? En todas partes. Como ya les decía hace un momento, a modo de ejemplo, les decía, en casa lo hacemos. Sin embargo, la formación académica que ustedes están recibiendo no es para administrar su casa, realmente es para administrar organizaciones o empresas. Empresas de todo tipo, pueden ser empresas de servicios, empresas manufactureras, de producción, tal vez ventas, eh, y paremos de contar. Recordemos que hay una gran gama de empresas. La empresa es un conjunto de individuos que interactúan entre sí en procura de alcanzar objetivos comunes. ¿Dónde lo hacen? Bueno, en una instalación, es lo que conocemos como una empresa. ¿Bien? ¿Quiénes son esos individuos que interactúan? Nosotros, los administradores, los supervisores, los jefes y el personal operativo o trabajadores de la empresa. ¿Ok? ¿Qué parte importante hay allí? ¿O cuáles serían los objetivos que buscamos? Veamos, libros de principios administrativos, libros de fundamentos de la administración, también pudiéramos hablar que son libros de mercadeo o libros de economía, nos dicen que los objetivos de las empresas son básicamente tres. Algunos libros nos hablan de uno solo, ¿bien? Ese solo nos dice que es obtener beneficio. Cuando yo digo beneficio, hay que esclarecer o hay que aclarar que son beneficios monetarios, dinero, ganancia, pero también tenemos un beneficio social, que es satisfacer necesidades. ¿Ok? En ese sentido es buscar la felicidad de la persona, darle lo que ella está solicitando. ¿Bien? No sé si tienes hasta el momento alguna duda. ¿Vamos bien? Súper, ¿verdad? Chévere. Ok. Continuando. Entonces decía que vamos a buscar satisfacer necesidades. ¿Qué quiero yo? ¿O qué es una necesidad? Es algo que carezco. Bien. Yo pudiera preguntar, ¿qué es una necesidad? Una necesidad O un ejemplo. de la administración. En general, En general de una empresa. sí, pudiera La ser. planeación. La planeación, sí, como tal. ¿Por qué sería una necesidad? Porque en la gran mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, si son de tipo familiar, aún más, tienden a improvisar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es necesario saber qué queremos hacer, cuándo queremos hacerlo. Eso básicamente es lo que es la planificación. Si lo vemos desde el punto de vista personal, pudiéramos decir que yo necesito un teléfono. Es casi la pregunta que, bueno, siempre hay dos respuestas. La primera, ¿qué necesitan? Plata. Indudablemente siempre van a salir con esa respuesta. Sí, pero realmente el dinero no es una necesidad. La necesidad son cosas propias que nosotros realmente requerimos. Alimento, vestido, vivienda, educación, formación, ¿ok? Y el dinero no es una necesidad, sino que viene a ser una herramienta que permite satisfacer esa necesidad. Es decir, con dinero es que compro la ropa, con dinero compro la comida. La cosa Total. para esas necesidades. Perfectamente. Bien, y hay necesidades que son constantes. Yo las satisfago ahorita, quedo contenta, feliz y del cabo de un cierto tiempo las vuelvo a requerir. Ejemplo, la comida. Desayuné, si quedamos muy bien, aguantamos hasta el mediodía a la hora del almuerzo, pero ya a las 3, 4 de la tarde estamos merendando. Y así sucesivamente, ¿bien? Pero hay otras necesidades, por ejemplo, como lo que es la vivienda. Compramos una vivienda y bueno, permanecemos allí el tiempo que podamos necesitar o requerir como tal. En el caso de la administración, bueno, la planificación sí sería algo constante dentro de la empresa. Casi que todos los días estamos planificando, planificamos a corto, mediano y largo plazo. Bien, como tal, también es importante destacar
que la administración como la conocemos hoy en día, vista desde la evolución histórica de la administración, viene desarrollándose de esta manera más o menos desde finales del siglo XIX. Podría yo decir más o menos algo así como 1880, 1890, como la conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque fue cuando surgieron las primeras ideas del pensamiento administrativo, propuestas en una primera instancia por Taylor, bien, que él nos decía que debíamos aplicar el método científico para establecer qué hacer en la organización. Irónicamente, él no era administrador, tampoco era ingeniero industrial, él era ingeniero mecánico, bien, pero como tal se dio cuenta de la importancia de organizarnos, de planificar la producción y también se dio cuenta de la importancia que tiene el trabajador dentro de esta área. Bien, como les decía, la administración nos ayuda a decir qué hacer y cuándo hacerlo. Bien, como tal, de verdad, la evolución histórica data desde prácticamente del nacimiento de la civilización humana tal cual como la conocemos hoy en día, como entes o como comunidades organizadas. Recordemos que de acuerdo a la evolución, la historia que conocemos, en una primera instancia las comunidades eran nómadas, se iban desplazando de un sitio a otro. Pero cuando se sintió la necesidad de establecerse en un solo sitio, surgieron nuevos requerimientos, nuevas necesidades. Nació lo que sería la agricultura, la ganadería, tal vez el trueque, la comercialización y demás. Allí fue cuando se dio inicio a lo que conoceríamos como administración. Claro, en una primera instancia era una administración muy sencilla, muy rudimentaria, se llevaba eran registros, se establecía tal vez si había una compensación por el trabajo, se llevaba simplemente la relación de un salario, ¿bien? Pero como tal, ya tomar en consideración qué piensa el trabajador, cuánto producir, cómo producirlo, se dio con el nacimiento o con el surgimiento de la famosa revolución industrial hacia mediados, perdón, del siglo XVII. Eso fue más o menos 1600 algo, 1700, cuando se inventó la máquina de vapor y prácticamente se mecanizó la producción. Dejamos todo lo que era una producción artesanal, eh, tradicional, tal vez, digamos, incluso se dejó de trabajar lo que sería como eh, trabajar bajo pedido para trabajar en una masificación de productos. ¿Bien? En ese sentido, eh, cuando los empresarios se dieron cuenta que se podía producir en gran escala y vender a su vez en gran escala, pues se ampliaron los mercados, se empezó a llegar con los productos a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad de sitios y se empezó a ver problemitas o pequeños situaciones con los trabajadores, donde incluso se llegó a decir que los trabajadores eran perezosos. Bien, no era que se estuviera trabajando mal, que se estuviera planificando mal, que de alguna manera se abusara en una primera instancia del trabajador, sino que era una persona perezosa. No quería trabajar 16 horas diarias. Y uno se queja por 5 Exacto. o ¿Vio? por 8. ¿Ve? ¿No? Y en ese momento querían que trabajara 16, si posiblemente fueran 16 horas continuas, más las 3 horas o las medias horas de alimentación, que descansara 3, 4 horas, que era más que suficiente. Por eso era que se hablaba de que era una explotación. Bien, entonces en ese sentido fue cuando Taylor él propone que, bueno, vamos a aplicar un mecanismo o vamos a estudiar cómo hacer que el trabajador deje de ser perezoso. En realidad no es pereza, es simplemente que todos nos agotamos en un momento dado. Con el transcurrir del tiempo fueron apareciendo nuevos, eh, digamos, pioneros en esta área y fue cuando de alguna manera también surgió la ingeniería industrial, que es prácticamente mi carrera, de la mano con la administración. Ya no solamente se buscaba que rindiera más la producción, sino que se buscó mejorar todo lo que sería la maquinaria, los equipos, las herramientas, hacerlas un poquito más ergonómicas, tal vez estudiar los movimientos repetitivos de un trabajador, eh,
tratar de mejorar esas condiciones ambientales y condiciones del sitio de trabajo a fin de que pudiera ser más productivo. Esto se refiere a que trabajo, hago más productos en el mismo tiempo, pues, en el mismo tiempo o con los mismos recursos, ¿no? Si producimos más usando menos recursos que lo que habitualmente hacemos, es la mejor opción posible, ¿no? A esto es lo que conocemos también como eficiencia, ¿ok? Son muchos conceptos que hay que ir conociendo poco a poco acá en la materia, ¿bien? Eh, y yo trataría en lo posible de irlos explicando poco a poco. O si no, pues a ustedes les toca que investigarlos. Ni modo, porque se los voy a preguntar en las tareas, ¿ok? En las actividades evaluativas. Tenemos, como les decía, va de la mano, muy de la mano lo que es la ingeniería con lo que es la administración, ¿bien? Allí aparecen Emerson, aparecen Fayol, aparece Mayo, como persona, como ingenieros también prestados a la administración que hacían propuestas de cómo mejorar, ¿bien? Y en este sentido, básicamente todos coincidieron con algunas propuestas adicionales, otros con menos, pero básicamente coincidieron con los cuatro elementos que ya les había mencionado, como actividades básicas de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. Bien. Tenemos también otros influyentes como fueron Henry Ford. Él fue un pionero en el área de la construcción de vehículos. Él decía que era importante también trabajar de forma continua. Incluso él fue uno de los primeros que promovió la idea de reducir las jornadas laborales. Bien, en una primera instancia se redujo la jornada de 16 horas a 12, lo que le permitía a él, vamos a decirlo así, él ayudaba a sus trabajadores, trabajaban 4 horas menos, pero a su vez le permitió tener 2 turnos de trabajo en la empresa. Entonces ya la empresa no trabajaba 16 horas diarias, sino trabajaba 24 horas. Chévere y súper ganancia. De hecho, llegó en su momento a ser el hombre más rico del mundo. O sea que sí le valió la pena ser buena gente con los trabajadores. ¿Ok? Y era muy buen administrador. ¿Para qué? Posterior, en otra protesta, en otras circunstancias, reclamos de los trabajadores, él cedió un poquito más y fue uno de los pioneros también en la parte de que se trabajasen 8 horas diarias, que es la jornada que básicamente acá en Venezuela tenemos aprobada por la ley del trabajo. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos 8 por 3, como que 21. 8 por 3, 24. Entonces él logró que se trabajara ya no 2 turnos en el día en su empresa, sino se trabajaran 3. Buscó la eficiencia a tal punto que los trabajadores en 8 horas fabricaban la misma cantidad de vehículos que lo hacían anteriormente en 12. Y a su vez él ya había logrado que en 12 horas produjesen lo que hacían en 16. Si lo vemos desde una retrospectiva, quiere decir que él en una serie de años con una respectiva planificación y organización logró que sus trabajadores en 8 horas generaran o fabricasen la misma cantidad de vehículos que venían haciéndola en 16. Eso es ser muy buen administrador. ¿Ok? Posterior a eso, más o menos en los años 20, 30 del siglo XX, se incluyeron en lo que es la administración o se hicieron partícipe de la administración los estudiosos de la psicología. Y se le empezó a dar un sentido más humanista a la administración. Ya no veíamos al trabajador como esa persona que simplemente tiene que cumplir órdenes y que, exacto, y que era un... Sí, y ya les habías dicho, se le veía como una persona que tenía que cumplir una tarea y que si no lo hacía era perezoso. No, ya como tal, no, se le considera que hay unas razones justificadas para establecer por qué él no rendía lo que nosotros queríamos. Bien. Eh, Apareció el término de agotamiento, apareció también la inquietud o la intención de motivar al trabajador. Si a nosotros nos tratan mal, nosotros cómo respondemos. Por lo menos yo Exacto. no rindo cuando me tratan.
Perfecto. Pero si por el contrario te animamos, te Da mucho decimos más que eficiente. exactamente, e incluso si la persona recibe un reconocimiento, algunos le dan reconocimiento monetario y otros simplemente es una palmadita en el hombro y decirle, mira, lo estás haciendo bien. Esa motivación ayuda muchísimo. Exactamente, a ese sentido vamos. Y entonces ahí fueron surgiendo una serie de escuelas que estudiando cómo mejorar la administración hasta lo que llegamos hoy en día a la administración moderna. Bien, y trascendental fue el papel de Abraham Maslow, un psicólogo, que él fue el que nos sugirió en su momento, por allá en los años, ay, no recuerdo exactamente si fue en el año 60 y tanto o en el año 50 y tanto. En este momento se me escapa. Lamentablemente él falleció muy pronto y no pudo terminar, vamos a decir, la segunda parte de su propuesta. ¿Abraham? Maslow. No. Maslow termina en W. Sí, Bien. yo te voy a decir. 8 de junio de 1970 falleció. El 60, ¿no? Entonces, 1970. 70. Entonces sí fue más la teoría de las necesidades, la tendrías por allí a la mano, que te hable de las teorías de las necesidades. Pirámide de Maslow. Ajá, esa misma. Ok. Perdón por la, para que vean que sí es en vivo. Aquí. Ok, Teoría de las necesidades. de las educaciones de Maslow no nos habla realmente en el momento que teníamos acá. Necesidad, los niveles, las necesidades. En este momento, sí, verán, chicos, me disculpan, se me escapa. No recuerdo si es a finales de los 50 o en los ¿Qué principios de hace? los... sí, por supuesto, él tenía, o sea, él su estudio lo hizo en dos etapas. En una primera etapa nos presentó la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades. Como tal, él nos habla de 5 niveles, ¿ok? Él definió que era una necesidad como tal, eh, que es cuando carecemos de algo que realmente requerimos. 1943 a su obra de Theory of Humanity. Ah, perfecto. Una Entonces, teoría que expresó una jerarquía de necesidades humanas que ilustró a través de su conocida pirámide de necesidades. Fue en ok, 1943. perfecto. 1943. Y entonces estaba trabajando en la segunda parte, que era ya especificar un poco más una teoría, pero lamentablemente falleció y quedó allí a medias. Sin embargo, es prácticamente un área de conocimiento o es un tema de estudio en todas las carreras que tengamos que ver con manejo de personal. ¿Ok? Todo lo que es, por ejemplo, una carrera de recursos humanos, ingeniería industrial, administración de empresas. También pudiéramos decir todo aquel que de alguna manera tenga que estudiar psicología, psicología en el trabajo, que también le llamamos comportamiento organizacional o desarrollo organizacional. Vamos a estudiar, vamos a ver esta pirámide. Bien. Les decía, tiene 5 niveles, un primer nivel que son las necesidades fisiológicas, esas son las que constantemente están requiriéndose, ¿bien? Pero ella nos lleva a niveles superiores donde nos habla incluso de motivación y de autorrealización. Como nos decía Paola, cuando nos reconoce en el trabajo, nos sentimos sumamente satisfechos, sumamente contentos, queremos dar más. Ese es el momento de la autorrealización. Me siento feliz. Eso me pasa mucho con mi trabajo. Ok, perfecto. Bien, entonces en ese sentido, vale, es muy importante que chequemos allí la información. También yo les decía que la administración se puede manejar como un arte. ¿Por qué? Porque todas las empresas no son iguales. Entonces hay que conocer cómo funciona nuestra empresa. Conocer la raíz y de ahí Sí, comenzar a ver el fruto. exactamente. Y entonces como tal, yo identifico qué requerimos en cada organización, en cada empresa y vamos a decir que identifico cuál es la estrategia que voy a aplicar. Como lo del marketing, lo de las redes sociales y eso hay que estudiar Por desde un supuesto. inicio, tanto sus dueños, sus empleados Sus necesidades en y más sí. que todo en la entrada de conocimientos que tienen o información para poder Correcto, correcto. dar Bien, ese fruto. entonces en ese sentido, pues es un arte porque lo adaptamos a cada quien. Bien, jóvenes, en esencia es esto lo más importante como tal, ¿no?
Porque si les sigo explicando, les hago la tarea. No es la intención, ¿bien? Chicos, allí vamos, yo les voy a disponer en el aula, ahorita en este momento solamente tienen los recursos, por favor, chequéenlos, ¿ok? Hay libros, hay videos, es importante que chequen los videos, no están puestos ahí solamente por colocarlos, yo ya los he revisado previamente, son cortitos, son concisos, allí hay mucha información valiosa, pequeños tips que les pueden ayudar a las tareas, ¿ok? Igualmente, eh, pueden complementar con cualquier otra página web que consigan allí, libros como tal. En caso de alguna duda, interés en complementar la información, se pueden comunicar conmigo, lo pueden hacer a través de la mensajería instantánea del aula. Procuro contestar lo antes posible. A veces creo que en el caso de Paola me comentaba hace un momento que yo creo que no había terminado de escribir cuando yo ya le estaba contestando. Yo le señalo, era que en ese momento estaba conectada, ¿bien? Este, pero normalmente sí trato de contestar lo antes posible, o bien también se pueden comunicar conmigo a través de mi WhatsApp, ¿ya? Yo tengo 2 líneas telefónicas, entonces cualquier cosa me pueden escribir. Preferiblemente me escriban por la del MobileNet, que es la que tengo todo el tiempo activa. Sí, claro, 0416-178-8475. De todas maneras, en el aula virtual yo se las publico, ¿bien? Y el 0424-732-9089. Bien. Normalmente cuando ustedes me consultan por el WhatsApp, yo hago referencia en la mensajería instantánea de que ya se les dio. O mejor dicho, escríbanme por el WhatsApp, pero luego me escriben por la mensajería instantánea, porque a nosotros nos interesa acá en el instituto, en el DIESI, nos interesa que quede evidencia de que se les ha atendido en el aula virtual. Bien, exactamente. Pueden consultar conmigo allí ¿cómo se llama? Pueden consultar conmigo en casos de cualquier tipo de duda o complemento. Se llama de aquí este señorito y no hay ningún rollo. Perfecto. Van a tener el aula, perdón, van a tener la información en la actividad como tal, yo se las publico, normalmente es en un archivo PDF. Ustedes van a ingresar allí a lo que es la actividad evaluativa, van a descargar el PDF, lo empiezan a desarrollar. Yo normalmente trabajo, busco combinar recursos evaluativos. Bien, por allí ustedes van a tener trabajos teóricos prácticos, van a tener exposiciones, eh, desarrollen lo que allí está. Yo trato de explicar a detalle lo que les requiero, lo que les solicito como tal. Bien, Eh, básicamente sería eso. Recomendarles que por favor revisen el material, caso de dudas. La duda no significa, profe, me quedó bien hecho el trabajo, ahora sí lo subo. No, es sobre el contenido, sobre la forma. El que si les quedó bien hecho o no, yo espero que termine la fecha de entrega, reviso y luego en la retroalimentación si les digo, quedó bien, sacaste 100 puntos, quedó más o menos por esta y esta razón. Yo procuro explicar en ese sentido todo. ¿Bien? Espero que la clase haya sido de su comprensión.